Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy estoy con un invitado especial, un gran amigo del doctor Mauricio Dancuart. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto de estar ¿Qué aquí. tal? Hace tiempo ya habíamos quedado, fue grabar y recién se nos dan los tiempos. Sí, así es. A veces es difícil coordinar, Es pero difícil bueno, coordinar, ¿no? Cuéntame, ¿por qué elegiste, tú eres psiquiatra, yo soy psiquiatra. ¿por qué elegiste psiquiatría? Porque hay un estigma, ¿no? Con los psiquiatras. Claro, Dicen, el que estudia psiquiatra porque está estudiando sus propios demonios. porque algo tiene, Algo digamos, tiene. ¿no? Y Sí. déjame decirte que yo he conocido también ahí unos que sí, que confirman la regla. Yo considero que es cierto, ¿no? Ujú. Que probablemente eso ha hecho que uno tenga más conciencia de algún tema que uno trae, Ujú. porque uno no tiene, digamos, la culpa de la mochila que trae, pero si tiene la oportunidad es bueno hacerte cargo, ¿no? Porque al final es buscar herramientas para que seas la mejor persona posible, el mejor profesional, la mejor pareja, el mejor papá posible, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese estereotipo está justificado, diría, ¿no? ¿Tú siempre quisiste ser psiquiatra? Sí, más ¿O o fue menos. naciendo en la carrera? En tercer año llevamos un curso de medicina psicológica Ya. y me acuerdo claramente que estábamos en el consultorio de la psiquiatra, hizo pasar a una persona que iba por sus controles porque tenía tuberculosis y este señor era taxista. Y la tuberculosis ya estaba controlada, estaba terminando el tratamiento, pero esta persona iba por unos temas de ansiedad porque él tenía miedo de contagiar, digamos, a Claro. las personas a las que le hacía servicio. Y evidenció mucho sufrimiento en esta persona. Y ahí dije, oye, el psiquiatra o la psiquiatra tiene una especialidad en la cual puedes ayudar en la salud de la persona, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que puedes impactar mucho, recuperar o ayudar a que recupere la funcionalidad, como que lo regresas a su mejor versión, ¿no? Pero Y eso es una ayuda muy pero está muy potente. asociado, ¿no? Al Sí, final es un poco de todo. Mejoras tu salud mental, mejoras tu alimentación, tu estado físico y las enfermedades que puedes tener, incluso las autoinmunes, mejoran. hay un gran componente inflamatorio, autoinmune, por no decir en todos, pero en la gran mayoría de trastornos psiquiátricos, ¿no? Solo que recién en los últimos años la investigación nos está empezando a dar más luces en cuanto Claro. a eso, mayores biomarcadores, pero sí, son enfermedades médicas. Hablando ya de enfermedades, quiero hablarte de una que se habla poco, pero que tiene un gran impacto y estoy seguro que más de uno o ha visto películas o ha visto obras de teatro o ha escuchado que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, antes que me digas cuál es la definición, yo te quiero poner un ejemplo. Dime. A mí me ha pasado a veces que yo salgo de mi casa y tengo que revisar si estoy trayendo mi celular, por más que yo sepa que lo he guardado, pero a veces es como, uy, ¿no? Y lo tengo, no lo tengo. ¿Eso es normal? A mí me parece que es completamente normal, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque dentro de los diagnósticos psiquiátricos, de la gran mayoría, por ahí podríamos excluir la psicosis y otros diagnósticos, nosotros trabajamos en base a criterios. Correcto. Y la gran mayoría de criterios son escenarios o conductas que podemos tener todos, o sea, que Ujú. podrían considerarse normales. La dificultad viene cuando se presentan varias características juntas en un periodo de tiempo determinado y que te generan algún tipo de limitación, ¿no? Entonces, digamos, no solo una conducta daría un síntoma, sino tienes que cumplir, entre comillas, ciertos Varios criterios. La criterios. idea no es que sea rajatabla, ¿no? Uno ya va viendo, Por pero al eso es un final, trastorno, ¿no? Al final. exacto, al final lo que prima es que te genera algún tipo de limitación, algún sufrimiento. Y a veces pensamos que la limitación es solo académica o laboral, pero muchas veces la mayor limitación tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Claro. Y hablando un poco más de la definición, ¿a qué se refiere una idea obsesiva? Ok, una idea, Porque hay primero una vamos, idea obsesiva, yo me obsesiono con una chica o me obsesiono con un celular, o sea, ¿qué es una idea claro, obsesiva? En este caso, hablando ya como trastorno. claro, la palabra obsesión, que la podemos utilizar coloquialmente para referirnos a varias cosas, en la especialidad, la obsesión, que puede ser no solo una idea, puede ser una idea, una imagen, una conducta incluso, Ujú. pero utilicemos a la idea obsesiva para que se entienda un poco mejor. La idea obsesiva, nosotros la enfocamos como una alteración del pensamiento, ¿no? En Ok. la cual
esta idea tiene ciertas características muy particulares, ¿no? Que, por ejemplo, es una idea que es repetitiva, digamos, regresa. Tiene una característica muy particular que es que sea intrusiva. Incluso las personas hacen este gesto, ¿no? Que la idea viene y uno Se mete no dentro de tu se mente mete, sin que ¿no? tú quieras que entre. Exacto, ¿no? Entonces es repetitiva, es intrusiva. Yo diría, bueno, pero se mete sin que yo quiera y me distraigo, me pongo a hacer otra cosa. Y acá viene la otra característica que es, se impone jerárquicamente sobre las otras ideas. O sea, digamos que aplasta Claro. las otras ideas y no me la puedo quitar de la cabeza. Otra de las características es que la persona la considera propia. ¿Qué quiere decir? En otros diagnósticos hay personas que te pueden decir que les están poniendo ideas, que algún ser, algún extraterrestre, no lo sé, les está poniendo ideas y que no los controla. En cambio, en la obsesión, la persona reconoce que es su idea, ¿no? Y eso también, hasta cierto punto, es lo que le genera cierta incomodidad a la persona. Y otra característica que tiene es justamente un componente de irracionalidad, que es lo que nos ayuda a diferenciar de otros síntomas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede haber una persona con un diagnóstico de TOC cuya obsesión sea de contaminación, ¿no? Dice que sus manos están sucias. Esta persona va y se lava de una manera determinada y luego te dice, doctor, ya me lavé las manos, no he tocado nada, sé que están limpias, pero me regresa la idea de que están sucias y no se va esa idea y no se va hasta que me vuelva a lavar. Y no puedo pensar en otra cosa. Y te dice, Y me afecta en mis actividades. y te dice, esto no tiene sentido. Claro. Entonces, el reconocer esta irracionalidad, no solo por el contenido de la idea, sino la forma, todas las características que te menciono, hace que para la persona no tengan sentido. Y todas estas características le generan mucho sufrimiento a la persona, que es la característica final. El término técnico es que es ego distónico. Y eso es lo que genera gran malestar en la persona. Hablando ya, bueno, para hacer un poco la comparación y ya englobar este tema, ¿cuál es la diferencia? Lo has mencionado, pero ¿cuál es la diferencia entre una alucinación psicótica, por ejemplo, y una idea obsesiva? Porque las dos son ideas que pues están ahí en tu cabeza, ¿no es cierto? Bien. O sea, ¿cómo lo diferencio entre la obsesión y una alucinación? Ok. Primero comentaría desde el punto de vista de la psicosis dos síntomas distintos, que es lo que nosotros podríamos considerar como la locura, ¿no? Uno que tiene que ver con lo que mencionas de alucinaciones y otras que serían las delusiones o que, digamos, mal traducidos serían los delirios, ¿no? Una alucinación es una alteración de la percepción, en los cuales por alguna alteración de algunas sustancias en el cerebro, mis sentidos se ven alterados, me pasan una mala jugada y la persona puede ver estímulos que no están ahí, puede escuchar. Temblor. Hay un temblor acá. Literal. Bueno, pero yo creo que podemos No creo seguir que pasa grabando nada. sin ningún Yo inconveniente. creo que continuamos, ¿no? Continuamos. Ya. Nomás. Ya continuamos. Bueno, como mencionaba, las alucinaciones tienen que ver más con alteraciones en nuestra percepción. La persona no es que se imagine que ve algo, que se imagina que está escuchando algo. Los nervios que están conectados al cerebro tienen una alteración y percibes estímulos que no están ahí. En cambio, en las delusiones ya son propiamente alteración del pensamiento, en los cuales puedes tener ideas que no son ciertas, como que alguien te quiere perjudicar, que eres un enviado de Dios, que tu mamá te está poniendo veneno en la comida, que hay una torre de radio en la esquina que te está robando las ideas y luego las publican en... Pero tú crees en la netamente radio. que esas ideas son reales. Exacto, eso es lo que nos ayuda un poco a diferenciar, que estas ideas psicóticas muchas veces no tienen este componente en el cual la persona las duda. ¿Por qué? Porque son parte de tu realidad. Es como que yo te pregunte, yo no te pregunto a ti, ¿tú crees que eres Alfredo? No, yo te pregunto, ¿tú eres Alfredo? Claro. Entonces no es que tú tengas una idea, es que es parte de tu realidad. La alteración es que es un juicio de la realidad. En una obsesión tiene todas estas otras características que suelen generar mucho malestar. ¿Por qué? Porque la persona lo reconoce como irracional, no tiene sentido. Una vez que venga ¿no? alguien y sienta que alguien le habla o alguien, un extraño le dice hablando al oído, no, es una idea propia. Es una idea propia, ¿no? Y a veces sí pueden coexistir los síntomas psicóticos y los obsesivos. Okay. Y justamente parte de la evaluación es que yo logre discriminar las características de ambas para definirlas. Y digamos, la última explicación para decir que son cosas distintas es que responden a tratamientos farmacológicos distintos. Claro. ¿Cuáles son los TOCs
Ahora, antes de entrar en los ejemplos, ¿y la compulsión? ¿Cómo se explica? ¿Qué es la compulsión? Porque ya estamos en la idea, en el trastorno obsesivo, que para completar falta la compulsión. Así es. Bueno, hemos hablado de las características que puede tener específicamente una idea obsesiva. Y la compulsión vendría a ser alguna conducta o incluso algún acto mental que realiza la persona y que genera que este malestar, esta incomodidad de la presencia de la idea vaya bajando, ¿no? Y esta conducta puede ser algo muy inespecífico, como decir tengo que tocar la mesa, hasta ya conductas que tengan unas características muy específicas que nosotros podríamos definirlas como rituales. Tengo que lavarme las manos siempre primero con la derecha, dar 17 vueltas, tengo que sobarme, no lo sé, ambas muñecas y tengo que cerrar la llave del caño con la mano izquierda. Porque si no lo hago de esa manera determinada, no disminuye mi malestar por la obsesión, ¿no? Ese es un ejemplo. Que suelen ser los más limitantes es cuando la compulsión ya tiene características de rituales, porque muchas veces suele demandar mucho tiempo. Ok. Y es ahí donde aparece la limitación, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de los TOCs más frecuentes? A ver, yo te digo uno, que es el que primero se me viene a la cabeza, que es el de la contaminación limpieza. Así es. Sí, como bien dices, las obsesiones pueden ser de cualquier contenido. Cuando hablamos de contenido, nos decimos cuál es el tema de la idea o la imagen que nos puede venir. Entonces, hay contenidos frecuentes y que muchas veces tienen que ver con nuestro entorno, con nuestras vivencias y un componente cultural. Pero las más comunes a nivel mundial, como bien dices, tienen que ver con obsesiones que tienen que ver con contaminación, obsesiones del tipo sexual, ¿no? Que por ejemplo puede haber una persona que es heterosexual y tiene ideas de contenido homosexual o viceversa, de contenido religioso, por ejemplo personas muy religiosas, muy devotas, muy creyentes, pueden empezar a tener ideas de blasfemia o sacrilegio, que pueden estar teniendo relaciones con Jesús o empiezan a insultar a Dios y eso les genera mucho malestar. Hay otro tipo de contenido que tiene que ver con la simetría y el orden, ¿no? Tienen la obsesión de que las cosas deben cumplir ciertos parámetros. Hay otro contenido que es bastante molesto que tiene que ver con agresión. Se me viene a la idea o imágenes de yo haciéndole daño a los demás, ¿no? Incluso yo tenía un paciente que se le venía la imagen a la cabeza de él ahorcando a su hija de 3 meses, ¿no? Y eso lo hacía sufrir mucho. Suelen ser esas las más comunes. De comprobar también hay, ¿no? Eso de sales de tu casa y dices, uy, no sé si he dejado la luz prendida. Claro. A mí me puede pasar, y si me pasa, yo digo, ya fue, ya dejo la luz, ya en la noche regreso, pero de repente puede haber gente que tenga que regresar a su casa. Pero el otro contenido tiene que ver con la duda o la duda patológica, Claro. ¿no? Y la conducta que describe sería más la compulsión, ¿no? Pero como tú lo dices, tú puedes, bueno, pienso y por ahí puedo dejar de lado el hecho de ir a verificarlo, ¿no? Claro. En cambio, la compulsión es esta idea probablemente no se va a ir hasta que yo no regrese y compruebe que he cerrado la puerta, que he apagado el gas, que he apagado la luz. Y así como el ejemplo de lavarse las manos, esta persona puede regresar, verificar, volver a irse Y volver es la idea. regresar. Entonces son personas que, no sé, a mí me tomaría 40 minutos desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi centro laboral, pero estas personas pueden demorarse 2, 3 horas. Claro. Entonces ya te harás una idea de cómo eso puede afectarles en el trabajo, ¿no? Justo ya entrando ya ay, me ha dejado un poco impactado con el tipo de obsesiones y compulsiones que hay. Esto de violencia no lo tenía tan presente, ni agresiones sexuales también podría haber, ¿no? O Así es. sea, y eso puede afectar clínicamente o puede afectar la vida de una persona como tal. Sí. O sea, el impacto de este trastorno es que puede afectar la vida normal del paciente. Es una enfermedad totalmente discapacitante. Puedo pensar quizá un poco más el depresión, no lo sé. Quizá las dos, cada uno por su lado, ¿no? Pero veo esta enfermedad muy, muy discapacitante. Completamente de acuerdo, ¿no? Si bien es cierto, hay un poco más de incidencia de los cuadros depresivos, el TOC debe tener una incidencia entre el 1 y 2% a nivel mundial, pero como bien dices, es una enfermedad sumamente discapacitante.
va a comprometer tu rendimiento académico, va a comprometer tu rendimiento laboral, pero sobre todo, como dije antes, va a limitar de cierta manera tus relaciones interpersonales. Hay muchos pacientes que dejan de ver a sus hijos porque los hijos ya no toleran estas conductas de la Claro. persona porque ya no son funcionales. Muchas personas se divorcian, dejan de trabajar. Entonces, es una enfermedad bastante discapacitante. Y bueno, en mi experiencia, bueno, que veo pacientes psicóticos con temas de personalidad, con temas afectivos, muchos temas de ansiedad, pero no lo sé, particularmente a mí me moviliza mucho ver una persona con TOC porque sufren muchísimo y este componente de la irracionalidad, de que debería hacer algo que ellos controlan y no lo pueden hacer, es bastante fuerte. Y justamente por eso está bastante asociado a ideas de querer acabar con su vida, en aproximadamente un 40%, y alrededor del 14 o 15% de las personas cometen intentos para quitarse la vida, ¿no? Porque el sufrimiento es intolerable y suelen utilizar métodos bastante violentos, ¿no? Por la cantidad de sufrimiento, imagino que tienen. Sí, es una manera en la que uno puede entender que el sufrimiento que tienen es intolerable y no es como algunas personas que pueden tomar pastillas o que pueden tomar por ahí algún tipo de veneno. Suelen ser intentos bastante violentos de que se prenden fuego, que se lanzan de un edificio, que se acuchillan de manera muy Imagino violenta. que deben tener muchos síntomas de culpa también. O sea, ellos, digamos, si eso los ha alejado de sus hijos, si de repente han intentado agredir sexualmente a alguien por una idea que tienen de tocarle, no sé, a la nieta, por ejemplo, eh, pueden tener una gran culpa Así es. de que ellos, que está mal. No, no, está mal, pero la idea sigue y sigue y sigue, y eso puede hacer a que tomen una decisión fatal. De acuerdo, la culpa está muy asociada a muchos diagnósticos psiquiátricos, pero en el TOC, claro, justamente por esta característica de que es propia, que en teoría yo Claro. debería controlarla, porque no puedo, ¿no? Y ya dependiendo de la personalidad de la persona, sí puede desarrollar culpa de decir, yo soy responsable de esto, soy una mala persona, no merezco seguir viviendo, no merezco que me quieran, ¿no? No merezco las cosas buenas que me pasan en la vida. Ahora, también puede llegar uno no solamente a tener problemas interpersonales, laborales, ¿no? Sino, imagino también, por ejemplo, una persona que se lava la mano cada 10 minutos, eventualmente puede tener dermatitis de contacto. O sea, físicamente también tiene un impacto. Claro, va a depender del contenido de la compulsión, ¿no? Pero sí, por ejemplo, se ha visto Por ahora ejemplo, personas que coman cabello, no sé, digo, que sí, tengan la compulsión de tener que comer, 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 comer. como bien lo dices, o sea, el TOC es un diagnóstico que está dentro del grupo de trastornos obsesivos, ¿no? Y el que tú mencionas se llama tricotilomanía, Ya. que es esta obsesión que tiene la persona de arrancarse el cabello y algunas personas llegan a comérselo, ¿no? Si es algo que no se controla, obviamente este cabello, este pelo se va a acumular en cierta parte del intestino, puede generarse una bola grande, lo que se llama como besoar. Una Eso al masa, final ok. genera un Una abdomen solución. agudo quirúrgico, ¿no? Hay personas que fallecen por eso. O que entran a sala al final, ¿no? Terminan en sala de operaciones. Así es. Ahora, ¿ese diagnóstico cómo va haciéndose? Porque yo imagino que una persona que a los 50 años, o no sé, 40 años digo, pienso, se le diagnostica como TOC al final porque ya llega a un grado de severidad muy avanzado. Sin embargo, puede ser que lo hayan estado presentando desde la adolescencia a un grado más leve, o es que de un momento a otro se presenta. En cuanto a la historia natural, suele haber un poco mayor de incidencia en la adultez joven, Ya. digamos, primera, segunda década de vida. Y una cosa es que haya presencia de alguna sintomatología y otra cosa es que ya configures un diagnóstico, ¿no? Porque va a tener que ver justo con la limitación funcional. Pero más bien yo pensaría que si aparecen los síntomas de nuevo, de una manera Brusca. brusca en alguien que ya tiene cierta edad, más de 50, 60 años, yo más bien pensaría que, o sea, tendría que buscarle una etiología médica, no lo sé, la aparición de un tumor, un neurocisticerco, un accidente cerebrovascular, porque no ha tenido la evolución natural y más Puede bien ser un estos síntoma síntomas conductual de demencia también, ¿no? también, exacto. Entonces, uno de los criterios para TOC y
para todas las enfermedades psiquiátricas es que tú le descartes que no se deba a algún medicamento que está tomando, que no se deba a alguna sustancia que esté consumiendo o que no se deba a otro diagnóstico no psiquiátrico, médico, que le esté dando esos síntomas. Correcto, que ese es una enfermedad bastante discapacitante y por lo que dices que causa bastante sufrimiento al paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo se maneja a estos pacientes? Me imagino que al ser una enfermedad psiquiátrica debe ser con tratamiento farmacológico. Sí, la primera indicación, y por ejemplo en adolescentes, es con psicoterapia. Ya. Todo paciente con el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo debería recibir psicoterapia. Idealmente un tipo de psicoterapia específico que es la terapia cognitivo-conductual, o TCC, que podemos hablar en otro momento. Pero la gran mayoría de personas, además, reciben un tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico de base es con el uso de antidepresivos. Ahora quisiera hacer un comentario que, si bien es cierto, este grupo de fármacos recibe el nombre de antidepresivos, se utiliza para diagnósticos de depresión, de ansiedad, de TOC, para, no lo sé, síndrome de intestino irritable. Entonces se pueden utilizar en muchas enfermedades donde hay una alteración serotoninérgica, ¿no? Claro. Y el TOC tiene la particularidad de ser una enfermedad que necesita dosis altas de medicina. Digamos, yo puedo utilizar 50 miligramos de sertralina para un cuadro depresivo, pero para cuadros de TOC yo utilizo 200 miligramos, 250 miligramos. Entonces, está asociado a una mayor incidencia de efectos adversos. No es lo mismo tomar una pastilla en el día que tomar 4 o 5, claro. Sobre todo en nuestro país, que no tenemos la gran variedad de presentaciones que pueden haber. No conozco otro país, de 200, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que tiene un poco mayor de efectividad para el TOC es la clomipramina, y que se debería tomar a dosis de entre 150 a 200, un poco más. Y la única presentación que hay en el país es de 25 miligramos. 8 pastillas. Entonces, la persona tiene que tomar 8 pastillas, lo cual es difícil, claro. Lo cual también te genera una sensación de que estoy muy mal, porque no tengo que tomar una, tengo que tomar 8. Entonces, hay un montón de cosas en torno al TOC que hacen que sea de un difícil manejo y no necesariamente tienen una buena tasa de respuesta, ¿no? Entre 40 y 50% responden a los fármacos, ¿no? Y bueno, hay distintas recomendaciones internacionales y distintos algoritmos de cómo ir avanzando, ¿no? Luego antidepresivos, lo cambias a otro, puedes agregar antipsicóticos, luego hay una gran variedad de fármacos muy variopintos que se pueden utilizar, y también intervenciones no farmacológicas como la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal, y bueno, hace algunos años se ha visto también que la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento invasivo, que tú lo debes conocer porque se utiliza para casos de Parkinson que no responden, ¿no? Entonces, también se utiliza. ¿Litio se usa en esos casos? No. El litio no está indicado. Algunos algoritmos lo colocan ahí como un coadyuvante de cuadros refractarios, como tu cuarta, quinta opción, pero no está indicado para TOC. ¿Llegan a necesitar hospitalización estos pacientes eventualmente? La hospitalización psiquiátrica, y bueno, y te lo puedo hablar por experiencia porque yo trabajo en un pabellón de pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud Mental. Los criterios de hospitalización, más que por el diagnóstico, es por las características del diagnóstico. Tú necesitas para hospitalizar a una persona lo siguiente: que tengan un diagnóstico psiquiátrico. Claro. 2, que uno de los síntomas de este diagnóstico psiquiátrico se exacerbe, ya sea porque no tomó la medicina, porque ha pasado un evento estresante, porque tiene una enfermedad que lo está descompensando, etc. 3, que este síntoma esté comprometiendo de alguna manera a su salud o la de alguien más. Eso es lo más importante. Y bueno, 4 es que en esa situación no lo pueda manejar de manera ambulatoria o en una emergencia, ¿no? Y luego es que el paciente se hospitaliza. Entonces, varios pacientes que yo he visto que se hospitalizan por TOC suelen estar, digamos, asociados a ideas o intentos de querer quitarse la vida, ¿no? Claro. Y necesitas hospitalizarlos para tenerlos en un entorno seguro y asegurar que reciban el tratamiento adecuado. Bien, dentro de tu práctica privada, ¿cuál es el TOC más frecuente que has visto o que ves? O el que más te recuerda, digamos, el que más te ha impactado. Oye, este TOC para mí ha sido, no sé, muy fuerte.
Te podría comentar dos casos. Uno cuando era, ni siquiera residente, era cuando era externo, porque siempre hemos estado psiquiatría, hacía electivos, y me acuerdo que fuimos en el hospital al pabellón de cirugía y era un paciente de cirugía cardiovascular. Y era una persona de unos 40, 50 años, un varón, que tenía ideas e imágenes de teniendo relaciones sexuales con la hija de su hermano, que era una niña de 9 años. Y su compulsión era que a la niña la levantaba y la sentaba en sus faldas unos 2 segundos y luego la retiraba. Y por más que la compulsión bajaba esas ideas y ese malestar, el hecho de cometer ese acto lo hacía sufrir mucho, ¿no? Si no recuerdo mal, él lo hizo unas 2, 3 veces y se sentía sumamente mal, tuvo problemas con su hermano y con su cuñada, y cuando le regresó esas ideas otra vez, él lo que quiso es, lo que hizo fue, digamos, agarrar un cuchillo, cometerse un corte en el cuello, pero de manera muy violenta, ¿no? No logró su cometido y por eso es que estaba en el hospital. Y creo que esa fue la primera vez que vi una persona con el diagnóstico y que me transmitió muchísimo, muchísimo sufrimiento, ¿no? Y otro caso ahora reciente que afortunadamente le hemos dado de alta a un paciente, y tiene que ver con tu especialidad porque es un adulto mayor. Él tiene el diagnóstico de esquizofrenia y de TOC. Ajá. Y diferencia muy bien ambos síntomas, ¿no? La diferencia entre sus ideas obsesivas. Entonces, dentro de sus ideas obsesivas, que eran imágenes, era de él siendo atropellado en la calle, se veía con los miembros cercenados, y eso reforzaba las ideas que él tenía más bien de quitarse la vida por el sufrimiento. Entonces, era ahí un cuadro que se Ahí reforzaba. solamente había una obsesión, no había una compulsión. No, él tenía varias obsesiones de distintos contenidos. Tenía de suciedad, tenía de duda, Ay, 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 ay. ¿no? Y tenía distintas compulsiones. Pero era un caso particular porque también tenía un componente psicótico de la esquizofrenia, ¿no? Pero era un señor que estaba controlado con su medicina, por X motivo lo dejó de tomar. Él tenía mucha conciencia de enfermedad, ¿no? Y decía, esto se debe a que no tomé mi medicina, no pude acceder a ella, y por eso soy así. Claro. Y la verdad que con el apoyo de psicogeriatría y sus recomendaciones, el señor mejoró bastante. En verdad, nos dio mucho gusto poder darle de alta. Claro. Wow, qué impactante, sobre todo el primer caso, ¿no? Pues, no es lo mismo que un psicótico, o sea, perdón, no es lo mismo que un paciente, o sea, un violador que no tenga culpa, ¿no? Para él no va a sentir mal, no va a sentir remordimiento de hacerlo. Esta persona sí siente mal, siente remordimiento y se entiende que al final actúa así, pues, ¿no? Pero en el caso de una persona que realice algún tipo de abuso, obviamente tendrá que recibir una evaluación para Claro. ver si tiene algún rasgo de personalidad, si tiene algún otro tipo de síntomas relacionados con parafilias que le Ujú. generen placer. Puede ser que sienta culpa o no, pero claro, en el tema de toque es distinto, ¿no? Porque es completamente angustiante. Claro. Y si bien es cierto, no es que sea algo automático que no controle, es que termina cediendo hasta esta necesidad de cometer cierto acto porque si no, no se le va el sufrimiento. Qué fuerte todo lo que me cuentas. Bueno, espero que se le dé más importancia a esta enfermedad. ¿Cómo una persona puede sospechar que está teniendo TOC? ¿Cómo una persona ya empieza a decir, oye, esto no es normal? Y cuando una persona, más importante, tiene que empezar a pedir ayuda. Si se presenta en la adolescencia, no suelen ser los padres, los cuidadores o los profesores en el colegio los que suelen ver eh, ciertas conductas repetitivas, ¿no? O que el niño o la niña o el adolescente reporte que está teniendo ciertas ideas. Por ejemplo, te dicen, no me puedo concentrar, o no puedo dormir, o me estoy demorando mucho en el baño, y eso lo ven los papás. Entonces, como son de los contenidos más frecuentes, uno ya sabe más o menos qué buscar, ¿no? Por ahí también uno hace la historia clínica y ve que el papá tiene temas de TOC o alguien en la familia tiene temas de TOC, entonces hay un componente genético importante. Ujú. Los antecedentes familiares son muy importantes para sospechar que una persona podría tener TOC. Idealmente sería bueno, si es que si aparece esa edad, diagnosticarlo y tratarlo, porque como mencioné, los adolescentes, la primera línea de tratamiento es con psicoterapia y pueden mejorar bastante Puede bien. mejorar. Una psicoterapia de unas 12 sesiones bien llevadas puede disminuir. Obviamente la efectividad aumenta si toman antidepresivos, pero como en la mayoría de enfermedades en mi especialidad, mientras más temprano se detecten
y se pueda dar un tratamiento adecuado, individualizado a la persona, podemos esperar un mejor pronóstico. Ok. Gracias, Mauricio. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Espero que estos temas de trastornos psiquiátricos los empecemos a hablar más seguido, porque la salud mental está muy descuidada en general en el Perú, en el mundo, pero sobre todo acá en Perú. ¿Tienes algunas palabras finales? Bueno, yo quería agradecerte mucho la invitación. Coincido contigo en que el desconocimiento genera estigma, ¿no? Y Claro. generar estigma genera un alejamiento. Entonces, esos espacios en donde se pueda conversar de temas de salud mental, bueno, me gustaría pensar de manera romántica que cierto impacto puede tener en algún pequeño porcentaje de la población y no sé, y que veamos cierta mejoría, ¿no? Así que yo te agradezco mucho la invitación y de verdad, en cualquier momento que Estaremos lo entonces quieras, próximamente me conversando pasas de la otro voz. tema. ¿Quieres dejar tu número o tus redes? ¿Cómo la gente puede ubicarte? Bueno, me pueden buscar sobre todo en Instagram como doctor.mauricioanguar.psiquiatra. Ingresen ahí y ahí, bueno, van a poder ver otras maneras de contactarme. El contenido que tengo ahí es más de educación, ¿no? Que explico distintos diagnósticos o distintos temas, creo yo, de manera puntual. Así que los invito a que me visiten y también transmítanme sus dudas a ver de qué manera puedo ayudarlos. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. Chao.